Bienvenidos a esta nueva edición de Ñande Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical, la palabra de Dios, las tres lecturas que hoy meditamos durante la Eucaristía, durante la celebración de la misa, que nos acompaña sobre todo a reflexionar y a entender, porque esta primera parte siempre que nosotros hacemos de la lectura de la palabra de Dios es para motivarnos justamente a la segunda parte de nuestra Eucaristía, que es la lectura eucarística, es decir, el sacrificio. Jesús mismo, Dios mismo, que se ofrece sobre el altar. Pero para eso nosotros también estamos motivados. ¿Qué ofrecemos hoy al Señor? Y hoy celebramos en este domingo, estamos en el segundo ya del tiempo ordinario. Estamos comenzando entonces este proceso. Comenzamos el domingo pasado con el bautismo del Señor. Por una parte concluíamos el tiempo de la Navidad. Con ese compromiso, decíamos, la manifestación que hace Dios a cada uno de nosotros y desde esa manifestación que nos pide un compromiso. Cada uno de nosotros se compromete con el Señor para luchar y comenzar a hacer este camino de santidad. Queridos amigos, entonces, entonces ya prepara ponáquenas allá mañana que nadie va a la yarecoa peñan de renonde, va peñan de yara o tañande deja esa cata ñande coñandera pepe. O pecha manteca tuta de ñande ya cacua lleva apeñamos en ñoya na opei peñame evana peñan de la pichacuera peñan de comunidad cuera peñan de neta etaiteo y conteme vagina opeo depende bañan de jeuya lleva. Bueno, este segundo domingo nos presenta la palabra de Dios. La primera lectura vamos a mirar aquí desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 49 del 3 al 6. Dentro del estudio bíblico se conoce el segundo Isaías, se le dice, porque tenemos una división tradicional en el estudio bíblico de Isaías, un primer Isaías antes del exilio, ya durante del exilio el segundo Isaías con esa esperanza desde el 40 en adelante, y luego entonces el tercer Isaías ya del 55 en adelante, ¿verdad? Que va al 66. Es muy interesante, ¿verdad? Porque nos presenta el recorrido, justamente lo que nosotros decimos, cómo Dios se manifiesta en nuestra propia historia. Aquí estamos en el capítulo 49. Miremos un poco, veamos cómo esta palabra del Señor nos tiene que animar con esa carga de esperanza, ya casi saliendo del exilio, ya en el momento de la consolación, en el momento en que termina esa opresión, en el momento en que podemos fijarnos en este nuevo camino que empezamos a operar en el segundo domingo del tiempo ordinario. Entonces el añan de Yara y se va de ñande de Coana ñande de Guara. El Señor me dijo: tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Primer elemento pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se dan cuenta, queridos hermanos, Isaías en este capítulo 49 es lleno de esperanza. Es una alegría total, es una apertura total. Algo que se nos está abriendo. Y entonces aquí hay un diálogo entre el Señor, ¿verdad? Pero es un diálogo interior también. Cómo se está dialogando y cómo se está encontrando en lo más profundo de su propia personalidad, de su propia vida. Es decir, potencialidad ya lleva. Peñan de cualidad, peñan de yara o me bañan de. Entonces ñamos en ñoina,
Tú eres mi servidor Israel. Primera cosa, tú eres mi servidor. Entonces, anila de que yete y tiene anila la eñemominite y anila de erete se condica tu yoían y sean a ingosepitua. No, aquí el Señor nos mira con todas nuestras cualidades y potencialidades. Por ti yo me glorificaré. Mira lo que nos dice el Señor. Y esta es la historia de la salvación que decimos, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta en nuestra historia, Dios se manifiesta en nuestra vida. Diga tú ñandé entonces la ya que ñandé diga tú ya pomba bebé, sino que al contrario, si Dios mismo nos dice que Él se va a glorificar a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, significa ahora tomarlo con mucha responsabilidad y con ese deseo de caminar. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente. Yo dije, para nada, he gastado mi fuerza. O sea, todo lo que yo hice, todo lo que me esforcé, estaba a predicar, estaba a moñe en la gente, etcétera, etcétera. Pero parece que no estamos consiguiendo aquello que estamos deseando. Nosotros pues somos bien apuraditos, ¿verdad? Entonces queremos que las cosas ahí funcionen ya enseguida. Y entonces por eso he gastado mis fuerzas, en vano me he fatigado. Sin embargo, ahora viene una reflexión más profunda. Mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a Dios. Está junto al Señor mi derecho. Es decir, todo lo que nosotros vamos haciendo, queridos hermanos, todo lo que nosotros vamos ofreciendo va quedando siempre ante el Señor, ante los ojos de Dios. Y ahí está entonces nuestro derecho y sobre todo la retribución. Recordemos que estamos dentro de una teología, de una acción que es siempre también recompensada por Dios, retribuida por Dios. En este sentido estamos hablando de una retribución de parte de Dios, todas nuestras acciones. Pero no simplemente porque Dios te está pagando algo, sino que porque en la medida en que nosotros nos esforzamos y hacemos algo positivo, entonces lo mismo que nosotros hacemos hace que después ese se convierta en el elemento, en el abono, digamos, de nuestra propia felicidad. Hace que nos sintamos bien. Por eso esa frase también muy interesante que nos dice, da más alegría dar que en recibir, dice, ¿verdad? Pero en el sentido de que en la medida en que uno es generoso, esa generosidad, esa apertura del corazón, nos hace sentir profundamente, ¿verdad? O sea, con ese deseo de hacer siempre el bien, querer hacer más, porque y después dice, y ahora habla el Señor, aquí viene de parte del Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor. Nos hace entender de nuevo que toda esta generosidad, que toda esta apertura del corazón es también un regalo y es un don de Dios. Porque todo es gracia de parte de Dios, para hacer que Jacob vuelva a él y se reúna a Israel. Qué lindo, queridos hermanos. Pidamos esta gracia, ¿verdad?, en este domingo en que estamos comenzando nuestro camino del tiempo ordinario. Dios pone toda su confianza en nuestras manos. Entonces, tiempo ordinario que tiene que llegar allá noviembre, cuando lleguemos, queridos hermanos, con la fiesta de Cristo Rey, podamos cerrar nuestro ciclo y nuestro calendario, pero nuestro calendario de vida, donde digamos, el Señor me dio todo y por lo tanto, a través de mí el Señor se está glorificando. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos.
Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú.
Queridos hermanos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en este domingo. Ya estamos el segundo domingo del tiempo ordinario. Ya se llama Yajajojina Yepa el domingo pasado con la conclusión del tiempo, el ciclo de Navidad. Hemos comenzado ya toda esta primera semana, Batecobaya Guatañaína. Habíamos dicho con el bautismo que nosotros comenzamos el tiempo ordinario y con ese primer domingo del tiempo ordinario, con el bautismo de Jesús, nosotros también asumíamos de nuevo nuestro compromiso. Es la manifestación de Dios, la manifestación en la persona de Jesús en su bautismo, pero que nos dice a nosotros, Ñandejina Batecobaya ya bautizabe Ñande Yararenondepe, o sea, cómo asumimos nuestro compromiso, porque el bautismo es en realidad asumir el propio compromiso y decir, yo quiero hacer este camino como cristiano, porque yo soy el alter Christus, ¿entienden? Entonces, este otro Cristo en la vida, en el corazón del hombre, en el corazón de la familia, en el corazón de la sociedad, las cosas. Y bueno, esta segunda lectura del día de hoy, en este segundo tiempo ordinario, la leemos de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 1:1-3, es decir, estamos iniciando también esta carta que vamos a ver que es maravillosa, ¿verdad? Esto podemos decir que es de puño y letra de Pablo, porque aquí nosotros dividimos un poco todo el Nuevo Testamento, la influencia paulina, el pensamiento paulino, la teología de San Pablo. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que de 27 cartas del Nuevo Testamento o de los escritos del Nuevo Testamento tenemos 21 de estas cartas que son exclusivamente de estos escritos que tienen la influencia paulina. 7 son entonces de puño y letra de Pablo. Hay otras 7 cartas que son ya de la influencia de sus discípulos, es decir, de esa comunidad que él fue formando. Y hay otros 7 escritos de nuestro Nuevo Testamento que tienen una influencia teológica, por decirlo así. Se dice que Lucas, por ejemplo, fue discípulo de Pablo, y entonces es un Lucas que le escucha a San Pablo, y claro, entonces como un alumno, ¿verdad?, que lo tiene, un discípulo, un seguidor, y después entonces escuchando todas las prédicas, acompañándole por todas partes, Pablo queda con esa influencia. Y así, muchos de los escritos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, la gran mayoría tienen la influencia de una teología paulina. Y esta es una de las cartas fenomenales, una de las más ricas que nosotros encontramos, la primera carta a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Qué lindo esto, queridos hermanos. ¿Por qué decimos qué lindo, verdad? Porque justamente aquí nos está mostrando, nos está enseñando, nos está diciendo una de las cosas más lindas, ¿verdad?, de nuestra comunidad que encontramos. En primer lugar, Pablo, que se siente llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Siempre detrás de esto también tenemos otros elementos bastante claros, como en toda comunidad, de las dificultades y de las controversias que se encuentran. Recuerden, si leemos sobre todo segunda carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 10 en adelante, ustedes van a tener mucho más claro el 10, el 11 de la segunda carta a los Corintios de Pablo, las controversias que existen en la comunidad. Porque recordamos que Pablo, él fue perseguidor, ¿verdad?, de los cristianos. No es que la comunidad tenía mucha confianza al comienzo con Pablo. Alguien lo tuvo que acompañar. Una vez que él se encuentra tocado por Jesucristo, eso sí, y ojalá que muchos de nosotros también así, porque muchos de nosotros una vez como en nuestra fe, nuestro camino, ¿verdad?, hacia Jesucristo, hacia una adhesión total. De perseguidor que se encuentra, ¿verdad?, con este Cristo que lo toca, que lo mueve, que lo cambia. Entonces, está la gente en día
No, esto no puede ser así. Esta es la historia de la salvación que se realiza verdaderamente en Jesús, Dios que se ha manifestado. Y entonces Él comienza a ser apóstol. Pero no todos le aceptan, estábamos diciendo. Y por eso Él se está presentando. Porque muchos, sobre todo en esa carta, en esa segunda, como le estaba diciendo en ese capítulo 10 en adelante, como que le están rechazando a Pablo y le dicen, más bien de yuta ere ore, de go ore perseguía, de go de iguasía, que venían de yara y de con ayuda ore evangeliza sebio, de predica sebio. ¿Viste cómo somos? ¿Viste cómo somos? No creemos en la conversión de las personas. Conocer es difícil, ¿verdad? Pensar en una verdadera conversión, como sucede con Pablo, sin embargo. Entonces él se presenta y dice, yo estoy llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es Dios el que quiso, es Dios verdaderamente el que me llamó, es Dios el que me tocó. Pero esta es la llamada interesante porque hay una apertura del corazón de parte de Pablo para que Dios pueda actuar. Y esto nos está diciendo y nos está demostrando, pero categóricamente, que venían de Yara actúa en la medida en que ñandea veí ya abrí venían de corazón. La ñande hoy ñande boteno venían de Yara de donde vejas venían de Yara un va pues aún venían de corazón pupe. Y después dice, va presentando a alguien que está con él. Él no está solo, él está acompañado con mi hermano Sóstenes. Saludamos, dice, a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Le estamos saludando a nuestros propios hermanos bautizados, ustedes que han sido santificados. Entero este agoñante ya lleva bautizado de cuerpo. Y la santidad significa justamente esa gracia de Dios que nos inunda, nos hace reconocer hijos de Dios y por lo tanto nosotros nos reconocemos hermanos. Esta es la gracia, ¿verdad?, del bautismo, esta es la gracia del sacramento, pero sobre todo como signo que nos sirve a nosotros para que podamos entendernos, conocernos y amarnos como hermanos. Es dar un paso más, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está llamado. Y aquí vuelve a decir, estamos llamados a ser santos, junto con todos aquellos en cualquier parte que invoquen el nombre de Jesucristo. Queridos hermanos, estamos llamados a ser santos. Segundo domingo del tiempo ordinario. Llamados a ser santos. Ya esa ponáquena entonces a moto para Yaguatata lleva. Entonces ya yerure peñan de Yara, Vigatus Amuaisha, Abei, ñande, ñañandú, peñan de Aitego y ve peñan de Yara, ñandereno y Jagüe. A peñandereno y Jagüe, ya peñan de Yara, Yagüero Guataupea. Pero con la alegría de ser hijos suyos y con la alegría de apuntar hacia la santidad. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe dominical. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular
ñande yarañe. Ángeles electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe dominical. Estamos ya en este segundo domingo del tiempo ordinario. Estamos insistiendo mucho desde el leitmotiv, decimos nosotros siempre, o sea, la idea central. Eva ñande yarape y caracupe, ayevape, ube ñande ya esa hinako, ave ñande yara, ome ñande homo ñande pe ñande nonde. Hamba ela y ñande hinako ave, ñande bueno. Será que fuera, me dicen 10. Ustedes son bautizados, son hijos míos. Hijos por adopción verdaderamente, y por lo tanto llamados, así como nos dice Pablo, en primer lugar, llamados a la santidad. ¿Pero por qué también? Y porque justamente en este camino a la santidad que nosotros tenemos que vivir, tenemos que ser capaces después, como dice Pablo mismo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Atención, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. de yarañe Voluntad de Dios es que primero seamos hijos suyos llamados a la santidad. En esa santidad que seamos apóstoles para los demás. Y esto sobre todo, ¿por qué? Y porque al ser apóstol de Jesucristo, esto hace entendernos que esta es la verdadera voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos felices.
la palabra de Dios dice que seamos salvos, dice, salvados. A la palabra salvación goje hice tu dignidad, tu felicidad, eñeñandupona, o sea, eikua ma pande. Alandere eikua ma pa lleva, de hoy lleva, de yupe hoy. Entonces, siempre eso nos ayuda, ¿verdad?, a realizarnos. Cuando estamos como ese hueso dislocado, que no tenemos lugar de yayuhui veñan de para, pensamos así, hoy la yau a mi jangua lleva, añañemos jangua veñan de yarare dondepe, allá es bueno, Señor, estoy contento o estoy feliz. Y claro, por eso esta es la invitación del Señor hoy. Y ahora en el Evangelio, nosotros escuchamos del Evangelio de San Juan. Estamos en este segundo domingo, decíamos, y estamos en el capítulo 1, 29 al 34. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero él, aquel que me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 1, estamos comenzando, todos estamos comenzando, queridos hermanos. Entonces, entero beteaña hijina, dañame y lua bebejina, por decirlo así, ¿verdad? Ñande ya no me ñande lua y ñande bueno, cuabeña y bueno humana, yaguatá, ya esa mo bebe ya disparada. Vamos a correr hasta la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey va a ser la celebración de nuestra propia santidad, es decir, Jesús, Dios es mi Rey, es el centro de mi vida. He caminado y he hecho un camino de santidad. Y fíjense cómo se presenta. Lo primero que hace aquí este personaje que se llama Juan el Bautista, se nos presenta en el Evangelio de Juan, se nos presenta a Juan el Bautista que presenta el camino. Estamos en el versículo 29 al 34. Cuando le ve acercarse a Jesús, Juan el Bautista es el que indica: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Upeana de teñan de yeyapobaná, cristianos haisha, yandea beyarecobaná, esta actitud de Juan el Bautista, entero betea que na, ya yeyacuá, ya yeyape, aquí está. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso tenemos que conocer a Cristo. ¿Por qué Juan el Bautista le está indicando con el dedo, lo está señalando? Justamente porque lo conocen. Los asanos beteñan anden, van a beteñan incógnita, anden de igual más, van a ella pico peyores, ella cata y chupa lleva. She, su, she, eru, y así cada uno, padrino y todo lo que somos, cristianos, yemehaisha. Si conocemos verdaderamente a Jesús, recordemos que nuestra vocación, nuestro llamado a la santidad es justamente, y a la misión, a ser apóstol, decíamos en la segunda lectura, que era justamente a la de demostrar y decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a centrar, esta es entonces una cristología justamente que lleva a un cristocentrismo, Cristo en el centro. ¿Pero por qué? Porque Él es el ungido y Dios está manifestando, llegó al cañandé. Siempre el Cristo, el ungido, Jesús nos va a llevar a Dios. Esto es imposible negarlo. Todo se centra en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta, Dios se encarna. Este es el problema que justamente la comunidad inicial, cuando tenía sus controversias, a través de los evangelios nos muestran claramente. La centralidad entonces en la persona de Jesús, la centralidad en la persona de Cristo. Por eso nos presenta aquí en esta controversia y dice: es Juan el Bautista el que indica y que dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque partiendo bien y sabiendo nuestra meta, hacia dónde estamos corriendo, vamos a llegar el último día de noviembre, cuando celebremos la fiesta de Cristo Rey, y vamos a decir: bueno, pea landé Juan el Bautista este es el Cordero de Dios. Y llegamos a la meta. Y eso es lo que queremos hacer. Y ahora estamos comenzando, estamos arrancando, estamos entonces en la línea de partida, todos juntos, con las mismas condiciones, queridos hermanos.
Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Es decir, aquí te presenta que es Dios verdaderamente. Existía antes que yo. Hay cualquier jaguar aire ira pues la yahañaina. Hay algún político ahora pues la yahañaina. Porque prometen de peo, prometen de amor, prometen de plata, prometen de poder. No, me hago ir queridos hermanos. Eso verdaderamente tenemos que estar ya clarito, que esos son simplemente deseos y egoísmos muy humanos. Nosotros vamos a utilizar de todas nuestras riquezas, potencialidades, cualidades, de nuestra política, de nuestra religión, de todo vamos a utilizar, pero para llegar al punto clave, eso que hoy justamente Juan el Bautista nos está indicando, ¿verdad? Y nos está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la centralidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque me precede y existía antes que yo, es decir, estamos yendo detrás de Dios. Estamos yendo detrás de nuestro Creador. Dios mismo existía antes que yo. Yo no lo conocía, dice Juan el Bautista, pero he venido a bautizar con agua para que fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua y me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí está la gracia y la fuerza, ¿verdad?, de lo que hoy nos está diciendo Juan el Bautista. Él nos está diciendo, este es verdaderamente el que bautiza en el Espíritu Santo. Esta es la fuerza de Dios, el ruaj, decimos nosotros en hebreo. Pero esto es también despertar el otro espíritu, que es la esencia de Dios, el aliento de Dios, el nefesh, la esencia de Dios que tenemos por dentro. Estos dos elementos que nos tienen que mover para hacer un camino de santidad. Queridos hermanos, seamos como Juan el Bautista, capaces de discernir, de entender. Y sobre todo, capaces de indicar el camino también a los demás, a nuestra sociedad, a los jóvenes, a nuestra familia, a nuestros hijos. Este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, nuestro único Salvador. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Dominical. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, reflexionando sobre la última etapa misionera de San Pablo en Roma, donde llega después de un largo viaje lleno de amenazas y de peligros, pero también de hospitalidad de los cristianos y consolación del Señor. Este es también el viaje del Evangelio, que desde Jerusalén llega a Roma, de donde se extenderá al mundo entero. En esta ciudad, aún siendo prisionero, Pablo recibió de la autoridad el poder vivir por cuenta propia en una casa particular, bajo custodia militar. Esta situación le permitía recibir libremente a todos los que venían a encontrarlo, a los cuales anunciaba el reino de Dios e instruía el conocimiento de Cristo Jesús. Entre ellos había también algunos judíos a quienes trataba de mostrar, a partir de la ley y los profetas, la continuidad entre la esperanza de Israel y la novedad de Cristo, en quien Dios cumplió sus promesas de pueblo elegido. Los Hechos de los Apóstoles no se cierran con el martirio de Pablo, sino con la siembra abundante de la palabra de Dios. La casa romana del apóstol, abierta a todos los que buscaban y querían recibir el anuncio y conocer a Jesús, es imagen de la Iglesia que, no obstante perseguida, incomprendida, pecadora y encadenada, no se cansa de acoger con corazón de madre a todo hombre y mujer para anunciarles el amor del Padre que hizo visible en Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Los paraguayos, uruguayos, nicaragüenses, argentinos, españoles. Pidamos al Espíritu Santo que estimule en todos nosotros la llamada a ser evangelizadores valientes, decididos, para que como San Pablo podamos vivir la alegría del Evangelio y convirtamos nuestros hogares en cenáculos de fraternidad abiertos a todos los hermanos. Que Dios los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ñande Yarañé responde. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. En este momento entramos en el segmento en que le llamamos Ñande Yarañé responde. Ahora Ñande Yarañé Monguetase sobre un tema muy importante. Ante esta pregunta, ¿verdad?, que está diciendo, Cordero de Dios, ¿por qué Juan
lo presenta aquí Juan el Bautista, ¿verdad? Y el evangelista, evidentemente, en su reflexión teológica. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una pregunta muy interesante, agradezco, ¿verdad?, estas reflexiones y estas preguntas que nos ayudan, ¿verdad?, a que nosotros también podamos profundizar. Al mismo tiempo, en este segmento de Ñande Yarañe Responde, yo invito, ¿verdad?, a que ustedes sigan enviando sus mensajes a estos números de nuestro teléfono de Ñande Yarañe. Y así nosotros también podemos, en la medida en que van coincidiendo los temas, y respondiendo también a estas preguntas, a estas inquietudes que ustedes tienen. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Bueno, hagamos un poco dentro de nuestra historia religiosa, dentro de nuestra historia de salvación, tanto desde el Antiguo Testamento como luego nuestra interpretación en el Nuevo Testamento, ir entendiendo lo que significa, ¿verdad?, la palabra Cordero de Dios. Sobre el Cordero de Dios. En primer lugar, tenemos que mirar que en el Nuevo Testamento, en varios lugares, San Juan, nosotros leemos justamente en este domingo, que se nos presenta en este capítulo 1, 29, este es el Cordero de Dios, y Juan el Bautista, ¿verdad? También en Hechos de los Apóstoles aparece varias veces el Cordero de Dios. En la carta primera de Pedro también, ¿verdad? Siempre a un Cristo inmolado, a Cristo el Cordero de Dios. Y sobre todo también al final, ¿verdad?, como una síntesis de toda la Biblia, tenemos en el Apocalipsis al Cordero inmolado, ¿verdad?, al Cordero triunfante, al Cordero que está ya ahí como glorificado. Todos estos elementos son importantes que reflexionemos, queridos hermanos. Siempre a Cristo se le identifica entonces como si fuese un Cordero. Bueno, y esto no viene simplemente así, que nace como un hongo. Entonces, mira, a Jesús le aplicamos la figura del Cordero y listo. No, no. Aquí hay algo más que eso, queridos hermanos, sino que esto viene desde el Antiguo Testamento, desde perspectivas, ¿verdad?, muy distintas también. No pensemos que todo es hegemonía, ¿verdad?, que todo es fácil al comienzo, sino que son elucubraciones y pensamientos, porque dentro del lenguaje bíblico es importante entender que el lenguaje de la literatura bíblica siempre a través de los signos nos quieren explicar algún elemento teológico. Y bueno, en esta reflexión cada uno también, por eso decimos, dentro de perspectivas diversas, se van presentando y se van utilizando estos signos o estos símbolos, en este caso el del Cordero. Antiguo Testamento, el primero que aparece así, afín a esto del Cordero de Dios, es el siervo de Yahvé. Jeremías, que es perseguido por sus enemigos, se comparaba con un cordero, ya Jeremías, al que se lleva al matadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente está en un momento y en un proceso de crisis, en un momento de dificultad. Pero no es tanto, ¿verdad?, de lucha, de patalear, por decir así. Ya por mi mía ella lleva, pero ella la oye revela itereía, ¿verdad? El cordero es un animal bastante, mucho más sencillito, ¿verdad? Es mucho más, digamos, pasivo, más que agresivo. En este sentido, Jeremías, él está diciendo que él mismo se compara como ese cordero que es llevado al matadero. Ojo y no manos aguaya, ojo tranquilo, no es que está allí pataleando, por decir así, ¿verdad?, ni revelándose. Y esta imagen es la que luego se aplicó al siervo de Yahvé, que muriendo para expiar los pecados de su pueblo aparece como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Qué interesante esto, queridos hermanos. Como esa oveja muda que va, ¿verdad?, con los trasquiladores. No es que está ahí, ¿verdad?, haciendo tanta rebelión, pataleando y peleándose, ¿verdad?, sino que humildemente se deja llevar. Y entonces, viste que la analogía se le aplica entonces aquí al siervo de Yahvé. Esto encontramos en Isaías 53:7. Y en este texto se subraya principalmente la humildad y la resignación del siervo. Humildad y resignación del siervo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este día, en el Evangelio, el evangelista San Juan, cuando le presenta a Juan el Bautista, que habla, indica, este es el Cordero. Es decir, una de las características importantes
hacia dónde nos está queriendo indicar nuestro camino de santidad. Es decir, tener la capacidad de escucha, la capacidad de humildad, la capacidad también de resignación, que anunciaba mejor manera el destino de Cristo. Mejor manera anunciaba. Claro, hay otras frases, ¿verdad?, que nosotros tenemos, ¿verdad?, que la violencia genera más violencia y así sucesivamente, ¿verdad? Dentro de la dialéctica, sobre todo hegeliana, nosotros encontramos eso, ¿verdad?, de cuando tenemos la tesis y la antítesis, ¿verdad?, que es la guerra, que es lo opuesto, lo positivo, lo negativo, el chispeo, ¿verdad?, que existe. Esto hace que exista movimiento, pero que al final también llegamos a una síntesis que se vuelve de nuevo en tesis y así sucesivamente. Lleva página interesante dentro de esta dialéctica, pero aquí, sin embargo, se te está presentando la mejor manera del destino de Cristo, como también lo va a explicar después el mismo Felipe en Hechos de los Apóstoles, decíamos nosotros, ¿verdad? Alguien que es llevado al matadero, pero alguien que entiende que ante ciertas situaciones, cuál es la mejor manera, ¿verdad?, de afrontar las dificultades y los problemas. Nosotros pensamos, no, hay que luchar, hay que pelear, y claro, hay que pelear, pero hay que ver qué clase de pelea también tenemos que presentar. Cuáles son las mejores peleas para llegar verdaderamente entonces a una situación armoniosa. Y algunas veces, sobre todo en las peleas de parejas, ¿verdad?, porque entonces cada uno, ¿no?, dice, pero mi derecho, pero mi obligación, pero esto, que aquello, entonces señora, y no, pereremos que vea. Pereré, pero al final no llegamos a nada. ¿Por qué? Porque cada uno en síntesis no es capaz de renunciar a nada, ¿verdad? Entonces todos nos volvemos tal vez positivo, lo que sea, entonces nos volvemos ahí entonces choque, cortocircuito. No estamos diciendo, ¿verdad?, que todos tenemos que ser ahí, eso tampoco, eso no es diálogo, ¿verdad? El diálogo tiene que ser entonces la actitud, ¿verdad?, de lo que aquí está queriendo nos decir, del Cordero. La actitud del Cordero no es que tampoco se va simplemente resignadamente y como diciendo, bueno, pechanguarante ma voy. No, sino que es una actitud desde la cual nosotros tenemos que sacar fuerza para poder después llegar en ese diálogo, que es lo más importante, ¿verdad? O sea, es una capacidad, ¿verdad?, de humildad, decía aquí, de escucha en todo caso. Y de esa escucha, cuando bajamos los decibeles, llegan a cambios ahí la gente. Porque entonces después al final no llegamos a ningún acuerdo. Por ejemplo, también el evangelista, al mismo texto se referían los evangelistas, cuando recalcan que Cristo se callaba, dice, delante del Sanedrín, por ejemplo. Si Jesús comenzaba a pelearse ahí con los del Sanedrín, ¿a qué podrían llegar, verdad? Y no respondía tampoco a Pilato, Juan 19:9. Y el otro hasta se enfada, ¿verdad? Pilato se enfada y dice, tú no me respondes, tú no sabes que tengo el poder de liberarte o de condenarte. Y dice Pilato, orgulloso, digo, está por encima, se llama el poder. Y Jesús, sin embargo, no responde. Entonces es posible que también Juan Bautista se refiera a él cuando, según el cuarto evangelio, designa a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la traducción que nosotros tenemos al latín de la Biblia, la Vulgata, este texto ha pasado como H. Agnus Dei, ¿verdad? Entonces, el Cordero de Dios, que se acentúa. ¿Qué cosa lo que se acentúa? Una afinidad con Isaías, sustituyendo eso de los pecados del mundo. Entonces, el pecado del mundo, en el sentido, este es el que nos va a ayudar verdaderamente para que nosotros hagamos pasos concretos, ¿verdad? Para que podamos primero darnos cuenta quiénes somos nosotros. Entonces ya ella pone el que se desespera, el que se está por ahogar, dice que cuanto más se desespera y se mueve y patalea, ¿qué hace? Hace que se ahogue más por la desesperación. ¿Qué te dice en ese momento? O por lo menos así, a mí me enseñaba, ¿verdad? Si vos ahí te sentís mal, dice el agua turbulenta, tranquilidad. Imitan de embollereta, que esto, que aquello, tranquiliza. Si vos te pones en contra ese torbellino, al final desgastás energía, desgastás fuerza y no vas a conseguir nada, al final rebotamos, leña pumitas en ese moabí.
Son situaciones interesantes, ¿verdad? Estas son situaciones analógicas, decíamos nosotros, porque evidentemente es un lenguaje literario. Ciertamente que seguramente no va a responder siempre al 100%, ¿verdad? Por eso decíamos hace rato que hay perspectivas distintas, ¿verdad? Pero la perspectiva aquí, por lo menos, de lo que significa el Cordero de Dios, es de ese Cordero manso, humilde, que es capaz entonces de no ser un taudí, ¿verdad? Y dejar que las cosas pasen como pasen, sino que tener esa capacidad, ¿verdad?, de escucha, esa capacidad de bajar el cambio, esa capacidad de dejarte, ¿verdad?, estar, para entrar en un diálogo, porque después tiene que haber un diálogo constructor. En este sentido, hay una segunda acepción que es el Cordero Pascual también. Eso nosotros encontramos principalmente en Éxodo, el capítulo 12, versículo 5 en adelante. ¿Se acuerdan cuando es el momento de la liberación? Ellos tienen que inmolar, dice, por familia un cordero sin mancha, macho de 1 año. Y entonces comerlo a la noche y marcar con su sangre el dintel de la puerta. Esta es otra señal interesante. Ante este signo, el ángel exterminador los perdonaría cuando viniera a herir a muerte a los primogénitos de los egipcios. ¿Viste? Aquí también hay otro elemento, el signo, ¿verdad?, de la sangre del cordero. Es entonces lo que a nosotros nos anima, nos alienta y nos hace entender cómo tenemos que afrontar nuestra propia vida, cómo nosotros tenemos que ponernos ante el Señor. Después la tradición judía se fue enriqueciendo también con el tema que le dio el valor redentor a la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta? Es la sangre del Cordero que redime, pero no la sangre por la sangre, sino que es la sangre también del martirio. Esto es interesante, cómo cambia una historia y me hace recordar esta vida de Maximiliano Kolbe, porque nosotros diríamos aquí, él es considerado mártir, es mártir santo de la iglesia. Uno diría, esa persona que tenía familia, tenía hijos, que iba a ser allí matado, ¿verdad?, por los nazis. Sin embargo, él da un paso. Sabía que eso le costaba la muerte, pero él se ofrece y dice, yo ofrezco mi vida por esta persona. Este es un dolor, es un martirio, es la sangre. Bueno, aquí está una sangre que redime también, ¿verdad? Es una sangre que nos pone ante situaciones difíciles, pero que sin embargo puede dar resultado y puede dar una respuesta de sanación, puede dar una respuesta de santidad, puede dar una respuesta que nosotros estamos buscando. Es la muerte y es el martirio. ¿Cuántas sangres o cuántas personas que dieron su propia sangre, ¿verdad?, por Cristo? Y este fue el camino de la santidad, fue el camino también de la redención, dentro de nuestra historia, dentro de nuestra iglesia, dentro del mundo mismo, ¿verdad?, sin que sean de un aspecto simplemente religioso. ¿Cuántas personas, cuántos mártires, incluso cuántos campesinos, ¿verdad?, que tal vez no murieron ahí directamente por la fe, pero sin embargo murieron en una fe de un mundo mejor, de una lucha por una solidaridad, murieron por su tierra, murieron por su gente, murieron por ideales grandes, ¿verdad? Ciertamente que después la gente tal vez no lo entiende y dice que es solamente fanatismo, pero hay que ir mirando cuál es la profundidad de ese martirio, de ese cordero que al final también dice la palabra de Dios. Esa sangre que marca el dintel es la que salvó a ese pueblo de Israel. El ángel exterminador pasó de largo. Y bueno, seguimos así entonces, sobre esto podemos seguir hablando mucho, ¿verdad?, lo que significa el Cordero de Dios, más acepciones dentro de esta perspectiva o de varias perspectivas que nos presenta la palabra de Dios. Por hoy nosotros, queridos amigos, nos vamos despidiendo de Ñan de Yarañe Dominical. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan un hermoso domingo, que siempre la palabra de Dios esté en el centro, en el caracón, que sea alguna idea, segundo domingo del tiempo ordinario. Entonces hay que proyectarse hasta noviembre, que será el día de celebrar nuestra propia santidad, porque hemos caminado en el camino de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñan de Yarañe en su edición dominical
presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.